Y les doy nuevamente la bienvenida. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra clase número 2. Voy a dar las instrucciones para la actividad de esta semana. La actividad de esta semana va a ser que ustedes realicen en su cuaderno 2 oraciones en pasado, 2 oraciones en presente y 2 oraciones en futuro Señora, eso utilizando. ya Buenas tardes, bienvenida. Utilizando algunos verbos que vamos a conocer el día de hoy. Esta es la actividad para esta semana. Esta actividad la hacen en su cuaderno y la suben a plataforma. Esta actividad sí tiene que aparecer en plataforma. Esta es la actividad entonces para esta semana. Prácticamente tendrían que hacer 6 oraciones. 2 que estén en pasado, 2 en presente y 2 en futuro. No sé si hay alguna duda con esta actividad. Señor, yo hice 7 oraciones de pasado, presente y futuro. Bueno, está bien también. Pero sí hay siempre de pasado, presente y futuro. De esos 3 tipos está bien. Sí. Muy bien. Entonces, excelente, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Y esta actividad sí la suben a plataforma, por favor. Recordemos que la fecha de entrega de las tareas, por ejemplo, esta que sí la estamos trabajando virtual, es el día lunes. Si ustedes suben por algún motivo, se atrasaron o se les olvidó, la suben el día martes, la plataforma ya lo registra como una entrega tardía. Entonces ya no tiene el mismo punteo cuando ustedes entregan una tarea tarde. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta, por favor, que la entrega puntual es el día lunes. Si la entregan el día martes, ya le va a aparecer como entrega tarde. De igual forma, yo por lo regular este curso lo reviso casi siempre el día martes. Es de los primeros que califico. Entonces, si cuando ustedes suben la tarea ya aparece como revisada, me avisan. Me dicen que subieron una tarea tarde para que yo revise, porque de lo contrario, si yo ya la revisé, difícilmente vuelvo a revisar esa tarea. Entonces, si subieron una tarea tarde y la tarea ya dice que está revisada, entonces me avisan para que yo se las pueda calificar. Y recuerden que esa actividad ya no tiene el mismo punteo. Muy bien. Bueno, gracias a los que ya me están marcando acá su asistencia en el chat. Pueden también los demás enviar su asistencia. De igual forma, vamos a realizar una actividad al finalizar que también va a validar la asistencia de ustedes. Referente también a la actividad número 2 que realizamos en clase, algunos terminaron la actividad y otros no. Hay quienes sí les califiqué toda la actividad porque sí lograron terminar y les agregué una nota. La nota no aparece en plataforma todavía porque algunos cuadernos no tenían nombre o no estaban identificados. Entonces, no sé de quién es el cuaderno. Entonces, yo voy a revisar el día martes que nos reunamos otra vez para asignarle su punteo. Si en algún caso su cuaderno no estaba calificado o no tiene nota, es porque tienen algo incompleto, ya sea que les faltó hacer un ejercicio, les faltó identificar algo. Entonces, para que revisen y ya lo lleven completado el día martes. Esa actividad sí la voy a calificar el día martes en clase para que lo tomen en cuenta. Muy bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Señor, yo ya me perdí. ¿En qué parte se perdió? Es que no le entendí. La verdad estaba un poco distraída. Bueno, voy a explicarles otra vez. Vea, vamos a recapitular. La tarea número 3 es esta de las oraciones. Esta la suben a plataforma. Les comentaba que el día lunes es el único día de entrega puntual. Si ustedes entregan su tarea el día lunes y está todo bien, van a tener su punteo completo. Si, por ejemplo, ustedes entregan su tarea el día martes, la suben a plataforma el día martes, la plataforma ya la entrega como tarea de entrega tarde o entrega tardía y ya no tiene el mismo punteo. Entonces, si todo va bien, a veces se califica dentro de 7 puntos. Son 3 puntos menos prácticamente los que ustedes perderían si entregan tarde esa tarea. Y si todavía hay alguna falta de ortografía, les faltó contenido o la hicieron a la carrera, entonces eso les perjudica su punteo. Entonces tomen en cuenta que, por ejemplo, la actividad número 3, para que sea una entrega puntual, tiene que ser el día lunes, la entrega en plataforma.
Si por algún motivo ustedes se atrasaron o tienen algún permiso y la van a subir el día martes, revisen si la actividad ya dice revisada o pendiente. Si la actividad ya dice Buenas revisada, tardes, señor. buenas tardes, Alejandro, bienvenido. Si la actividad ya dice revisada, perdón, ya la califiqué, entonces me avisan, porque cuando yo ya he revisado, a veces difícilmente vuelvo a revisar ese grado. Entonces, si ya aparece revisada o subieron ustedes la tarea tarde, les suplico que por favor me avise. Eso es con la tarea digital. Con la tarea que hicimos la semana pasada, que algunos terminaron en clase, que es la hoja de trabajo número 2 o la de la programación 2, si tu tarea no está calificada, es para que usted la termine. Y la termine y la entregue el día martes, o sea, voy a calificar ese mismo día. Si ya su nota está asignada, entonces no hay ningún problema. Lo único que algunos no tienen notas en plataforma y no las he agregado porque algunos cuadernos no tenían nombre. Entonces algunos no tienen nota todavía en plataforma. No he agregado ninguna nota a plataforma por ese motivo, que algunos cuadernos no tenían nombre, entonces no sé a quién pertenece. Entonces eso también lo vamos a ver el día martes. Entonces no sé si ahora sí queda claro. Sí, señora, sí, gracias. Señor, disculpe una pregunta. Dígame. O sea que la tarea, yo le comprendí hace el martes cuando recibimos clases presencial, no calificó la tarea y usted dijo que la termináramos y cuando fuéramos otra vez usted le va a calificar. Exactamente. Sí, si no la terminaron y no me entregaron su cuaderno, la terminan y la entregan ese día. Pero hubieron unos que sí me entregaron su cuaderno, pero la tarea estaba incompleta. Entonces terminan la tarea y la entregan el día martes. Si, por ejemplo, ustedes no me entregaron su cuaderno, hasta el día martes yo les voy a calificar la tarea completa. ¿Señor también va a tener el mismo punteo Sí. o le va a bajar? No, es el mismo punteo. En esta tarea es el mismo punteo porque no nos dio tiempo terminarla en clase. Entonces ahí sí es el mismo punteo. Lo que yo les digo de bajarle el punto de puntos es más que todo en plataforma o si ya trabajamos una actividad en clase y a todos la terminaron o no alguien no terminó porque no llevó su material, por ejemplo, entonces ahí sí tiene un punteo menor, pero esta actividad de la hoja de trabajo sí va a tener el mismo punteo. Ok, señor, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a empezar con nuestra clase entonces. Hoy vamos a ver formas y funciones de las palabras. Vamos a enfocarnos en el verbo. Vamos a ver su tiempo, su modo y persona. ¿Cómo podemos nosotros utilizar los verbos dentro de las oraciones? Entonces vamos a iniciar con una pequeña pregunta. ¿Qué es un verbo para ustedes? Cuando escuchan la palabra verbo, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Señor, podría ser algo que lleva una oración. Muy bien, gracias Lorenzo. Algo que lleve una oración. ¿Alguien más? Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Muy bien, Carmen, excelente. Es una palabra que define una acción. Muy bien, ¿alguien más? ¿Qué es un verbo? ¿Qué piensan ustedes que puede ser un verbo? Para mí un verbo, señor, es el que habla sobre hacer algo. Muy bien. Muy bien, gracias Alejandro, excelente. ¿Alguien más? Muy bien, lo que dijeron sus compañeros es muy acertado. Un verbo forma parte de una oración, pero también nos dice un accionar. Cuando nosotros hacemos algo, el verbo es prácticamente una acción. Es la palabra que va a definir qué es lo que hace el sujeto o qué es lo que hace la persona de nuestra oración. Se puede utilizar de diferentes formas. Acá vamos a ver cómo hacer una oración según la persona. En primera persona, en segunda persona o en tercera persona. ¿Cuáles son o qué incluye la primera persona? El yo y el nosotros.
Cuando nosotros nos incluimos dentro de una oración, estamos hablando en primera persona. Por ejemplo, yo camino todas las tardes en el parque. Eso es en primera persona. Si decimos, nosotros caminamos todas las tardes en el parque, estamos hablando también en primera persona, porque me estoy incluyendo yo dentro de esa oración. Entonces, esa es la primera persona. Esto en comunicación o en redacción siempre les va a servir identificar cuál es la primera persona, la segunda persona o la tercera persona. La segunda persona está el tú, ustedes y vosotros. Por ejemplo, ustedes bailan muy bien o cuando decimos tú bailas muy bien. El vosotros en nuestro lenguaje casi nunca lo utilizamos. Es más que todo algo como cultural. Podemos verlo más que todo en películas españolas, por ejemplo, o de otro país donde utilizan la palabra vosotros. Inclusive en la Biblia también se utiliza este tipo de afirmación al decir vosotros, al decir ustedes. Entonces, cuando hablamos nosotros de usted, tú, ustedes o vosotros, hablamos de segunda persona. Se lo estamos diciendo a alguien más. Ahí ya no estamos nosotros incluidos. En la tercera persona hablamos de él, de ella, de ellos y de ellas. Se refiere a algo o a alguien que está ausente de la comunicación. Un ejemplo es, se reunieron y conversaron sobre los diversos temas de estudio. Acá, si nos damos cuenta, no dice ni él, ni ella, ni ellos, ni ellas, sino que simplemente se habla en tercera persona. ¿Quiénes se reunieron? Ellos. ¿Quiénes conversaron? Ellos, pero son personas que no están dentro de la comunicación. Ellos no están presentes en este momento. Simplemente decimos, se reunieron y conversaron sobre diversos temas de estudio. La tercera persona es alguien ajeno a nosotros, alguien que no está presente en nuestra conversación. Entonces, ahí es cuando nosotros utilizamos él, ella, ellos o ellas. Esa es la tercera persona. Las oraciones las pueden hacer ustedes en cualquiera de estos tres tipos. En primera persona, en segunda persona y en tercera persona. En la siguiente clase, el día martes, vamos a ver, por ejemplo, qué es el sujeto o cómo está conformada la oración. En esta semana vamos a trabajar simplemente el verbo. El verbo también tiene tiempos. Los tiempos pues, son los que nosotros conocemos, pasado, presente, futuro. El pasado es cuando nosotros hablamos de algo que ya sucedió. El ejemplo de la oración es, ayer leí un artículo interesante sobre la salud mental. Ayer, pues es un día que ya vivimos, que ya pasó, entonces ese es pasado. Hablamos de algo que ya pasó. El presente es el ahora, lo que estamos viviendo actualmente. Un ejemplo de una oración es, estoy muy feliz de verte. Estoy afirmando que en este momento me siento feliz. Estas oraciones están en primera persona porque nos hablan de un yo. Yo realicé esto, yo me siento feliz o estoy muy feliz de verte. Acá no nos está hablando de una acción de ayer o de mañana, sino que del ahora. Esa es una oración en tiempo presente. En tiempo futuro tenemos el ejemplo de María hará el viaje en otra ocasión. Está hablando de un mañana, un pasado, y no nos da una fecha exacta, ¿verdad? Sino que dice que en el futuro María hará el viaje. Sin embargo, no nos está hablando de si es actual, no es actualmente, sino que va a ser más adelante y no nos da una fecha en cuándo sucederá, simplemente nos da la idea de que va a ser a futuro. Ese es cuando hacemos una oración en futuro. El pretérito perfecto se refiere al pasado reciente, a cuando nos sucedió algo que es muy reciente, por ejemplo, en la mañana, podemos hacer nosotros una oración de qué nos sucedió en la mañana, o qué nos sucedió en el almuerzo, por ejemplo. Es un pasado que es muy reciente, todavía no ha pasado un día, sino que es algo que nos sucedió de manera reciente, es algo que tenemos prácticamente fresco. Un ejemplo es, esta tarde he comido con mis amigos. Acá nos dice esta tarde, es decir, que acaba de suceder este evento. A ese tiempo se le llama pretérito perfecto. El pretérito imperfecto se refiere a las acciones pasadas que se repiten. Tenemos acá un ejemplo. Cada vez que veía a mi amiga Laura a la casa jugábamos a las muñecas. Esta es una acción que era muy repetitiva. Es decir, que en el pasado esta acción era muy continua, se repetía
constantes veces. Podemos hacer nosotros una oración en pretérito imperfecto, el decir, todas las noches cenábamos juntos con mi familia. Es algo que se repetía y que era algo muy repetitivo, lo hacíamos todas las noches, ¿verdad? Y puede que por algún motivo ya no se realice. Por ejemplo, en mi casa teníamos esta costumbre, pero algunos ya estudiamos en la noche o tenemos algún compromiso en la noche, entonces a veces eso dificulta ahora que nos podamos reunir. Entonces, más que todo lo hacemos en un fin de semana. Pero entonces ya si antes era una acción repetitiva, se convierte en una oración de pretérito imperfecto, de acciones pasadas que se repetían constantemente. Entonces, por ejemplo, la oración que tenemos acá, cada vez que venía mi amiga Laura a la casa, jugábamos a las muñecas. En esta oración nosotros entendemos que estas dos amigas siempre que se reunían jugaban a las muñecas, pero es algo pasado, una acción que ellas ya vivieron. Esa sería la división del tiempo. No sé si hasta donde vamos bien o hay alguna pregunta. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. No, señor. Gracias, gracias, muy amables. Otro elemento es la voz. La voz es prácticamente cómo leemos nosotros una oración o cómo está redactada. Hay una voz activa, una voz pasiva y una voz reflexiva. La activa nos dice, Ana prepara la cena. Nos está afirmando un hecho. Ana prepara la cena. La pasiva nos dice, la cena es preparada por Ana. Nos habla de una manera más, no más calmada, sino que la redacta de otra forma. Y la reflexiva es, Rosa se cortó el cabello en su casa. Cuando nosotros, por ejemplo, acá, todas estas están en tercera persona. Pero la activa nos habla, coloca primero el nombre, el sujeto de nuestra oración. Ana prepara la cena. Como que está afirmando algo. En la pasiva vemos un tipo de voz más calmado, pero también la afirmación es un poco más larga. La cena es preparada por Ana. Hasta de último dice el sujeto de nuestra oración. Y la reflexiva nos dice, Rosa se cortó el cabello en su casa. Acá no nos da más información. Simplemente se da la oración como para reflexionar o se utiliza una voz que haga pensar al lector, que diga, pues, Rosa se cortó el cabello en su casa, no nos dice por qué, no nos dice si le quedó bien, no nos da ningún otro dato, sino que simplemente nos da esa afirmación. Esas son las tres tipos de voces que nosotros podemos presenciar dentro de una oración. Sin embargo, esto es prácticamente un complemento que tienen las oraciones. Los elementos más importantes son, por ejemplo, el tiempo y la persona que nosotros usemos. Si vamos a hablar en primera persona, que terminemos nuestra oración en primera persona. Si vamos a usar la tercera persona, que en el inicio utilicemos tercera persona y en el final también, que tenga esa coherencia. De lo contrario, no se va a comprender nuestra oración. Tenemos algunos modos verbales que son la forma en la que se van conjugando los verbos en base a los tiempos o en base al tipo de persona que nosotros usemos. Por ejemplo, el indicativo nos dice que en el modo indicativo el hablante expresa acciones concretas o reales. Ese es el modo indicativo. Por ejemplo, en un indicativo simple existe los tiempos presente, pretérito perfecto, futuro y condicional simple. El condicional simple es un modo, muy similar al futuro. Por ejemplo, en el presente dice yo juego, en el pretérito perfecto dice yo jugué, en el futuro yo jugaré y en el condicional simple yo jugaría. Es como un deseo prácticamente o como una condicional. En el modo indicativo compuesto ya está el pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto, pero estos son un poco más complejos. El pretérito anterior, futuro perfecto y condicional perfecto. El del pretérito perfecto compuesto es yo he jugado, seguidamente yo había jugado, yo hube jugado, pero por ejemplo este hube jugado no se escucha o no tiene mucha lógica para nosotros, ¿verdad? Es simplemente una conjugación, pero es muy difícil que nosotros lo lleguemos a utilizar en una oración en sí. Yo habré jugado o yo habría jugado son elementos que ya podemos nosotros utilizar. Pero, por ejemplo, este pretérito anterior, yo considero que es muy poco
lo que nosotros podemos llegar a utilizarlo dentro de una oración, porque va a hacer que nuestra oración se llegue a tergiversar o se llegue a confundir. Existe también el modo subjuntivo. Este tipo de modo también está en simple y en compuesto. El simple nos habla de un presente, un pretérito imperfecto y un futuro. Acá vamos a usar el verbo de amar. Yo amé, yo amará o yo amase, que también estos, como les mencionaba, son conjugaciones, pero a veces es poco usual que las lleguemos a utilizar. Yo amaré, que es también una muy común. En el compuesto tenemos el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Yo haya amado, este es más común. Yo hubiera amado o yo hubiere amado. Estos dos últimos pues son bastante parecidos. Cambian simplemente la vocal de su terminación. Este sería el modo subjuntivo. El modo subjuntivo, el hablante expresa deseos, dudas o temores. Lo hacen de presente a futuro, por ejemplo, en yo amé, yo amase, por ejemplo, o yo amaré. Acá más que todo es de expresar ciertos sentimientos, ciertos temores o ciertas dudas también. Para eso utilizamos un modo subjuntivo. Cuando hablamos de una oración que exprese nuestros sentimientos, utilizamos este modo. El modo imperativo es donde el hablante transmite una orden o una petición. Por ejemplo, vete inmediatamente. Acá nos da prácticamente una orden o una instrucción. Cierra la puerta, por favor, de igual forma, como una recomendación. Y cálmate, me pones nerviosa de igual manera. Acá inclusive están los signos que le dan más realce a cómo tenemos que llegar a leer la oración. Decir, cálmate, me pones nerviosa. Entonces, acá es prácticamente dar una orden, dar una petición o dar una instrucción. Solicitarle algo a alguien, ¿verdad? Que se calme, que cierre la puerta, por favor, que haga silencio. Para ello utilizamos el modo imperativo, cuando nosotros queremos dar una instrucción. Existe cierta conjugación de verbos también. Los verbos regulares siguen un modelo de conjugación según la terminación de su infinitivo. Por ejemplo, existen verbos infinitivos que son terminados en ar. Toda su terminación es en ar. La mayoría de verbos van a terminar en r. Eso lo hace un verbo. Por ejemplo, acá tenemos bailar, caminar, amar, arrastrar, cantar, saltar. Todos terminan en ar. Tenemos infinitivos terminados en er. Correr, comer, temer, suceder, ceder, beber, entre otros. Y también tenemos infinitivos terminados en ir. Vivir, morir, sacudir, ir, existir o corregir. Si nos damos cuenta, todos terminan en R. Lo que cambia es la vocal que llevan a su lado. Todo verbo va a terminar en R siempre y las conjugaciones son las que van a ir variando. Pero acá tenemos los tres tipos de conjugaciones, que es ar, er, ir, que son las terminaciones más comunes dentro de los verbos. Acá, de igual forma, seguimos con las formas verbales. El infinitivo, que es una forma que se utiliza en los diccionarios para dar entrada al significado de cualquier verbo. Es la forma empleada para nombrar su conjugación. Por ejemplo, comer bien es fundamental para la salud. Acá tenemos como verbo comer. ¿Puedes venir a vernos? Acá tenemos dos verbos. Acá venir es un verbo y vernos también es una conjugación del verbo ver. Entonces acá tenemos estos dos tipos de verbos. Vamos a caminar en la playa de igual forma. Vamos es una conjugación de ir y caminar pues también es un verbo. Entonces acá nosotros utilizamos en el infinitivo las palabras básicas, o sea, de dónde nacen estos verbos. Acá los verbos infinitivos es comer, venir y caminar, porque son los que están desde su raíz y así los van a encontrar ustedes en los diccionarios. Difícilmente vamos a encontrar vernos, por ejemplo. Vamos a encontrar ver. No vamos a encontrar a veces vamos, sino ir y así sucesivamente. Vamos a encontrar esta raíz o el verbo central. Está el gerundio también que indica la circunstancia que rodea a la acción verbal. Por ejemplo, hay músicos tocando en la plaza. Acá no simplemente nos dice hay músicos tocando, sino que nos da la acción o la situación que se presenta, nos da un contexto, nos dice dónde están, en la plaza. Otro ejemplo dice llegó corriendo a la clase porque era tarde.
Acá no simplemente nos dice llegó corriendo porque era tarde, sino que nos dice a dónde llegó, a la clase. Otro ejemplo, me quedé durmiendo en casa de mi abuela. Acá la oración se puede quedar en me quedé durmiendo, pero no sería gerundio porque no nos da el lugar. Cuando decimos me quedé durmiendo en casa de mi abuela, ya damos nosotros el contexto, el lugar en donde está sucediendo esa oración. Ese es prácticamente el gerundio, dar nosotros la explicación de dónde sucede nuestra oración. El participio, por su parte, es la única forma que permite flexión de género y de número. La oración puede asumir funciones de adjetivo, por ejemplo, la cámara está estropeada. Cuando decimos la cámara está estropeada o está arruinada, le damos un adjetivo, decimos que no funciona, que está mal, porque cuando dicen estropeado o arruinado es porque hay un fallo, ¿verdad? O hay una falla dentro de este aparato. Entonces acá utilizamos estropeada como un adjetivo. Otro ejemplo es la canción fue interpretada por el mejor tenor de la escuela. Acá le damos también al decir mejor, es un adjetivo. Los adjetivos son ciertas características que nosotros le podemos dar a un objeto o a una persona. Entonces, el participio permite esto, permite poder asumir ciertas funciones de los adjetivos. Acá nos pueden haber dicho, la canción fue interpretada por un tenor de la escuela. Y ahí se hubiera quedado la oración, pero nos da este adjetivo de por el mejor tenor de la escuela. Otro ejemplo es nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy. Nosotros ya tenemos reservada la mesa para la cena de hoy. También nos da un contexto. Acá ya cambia el número porque hablamos de nosotros. Ya no solo de una persona, sino que hablamos de más personas. Sin embargo, no indica la cantidad de personas, sino que simplemente en plural. Y acá no utilizamos adjetivo, sino que utilizamos simplemente el número, porque hablamos de nosotros. Ese sería el participio que nos permite jugar con los adjetivos, con el número y con el género. No sé si hasta donde vamos hay alguna duda o pregunta. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a ver ya por último la clasificación de los verbos. Los verbos se pueden clasificar en regular e irregular, en transitivos e intransitivos. Los verbos regulares no presentan variación en su raíz. ¿Cuál es su raíz? Esa palabra central. Amar, comer, vivir, sonreír, entre otros. Ellos no tienen ninguna variación. Entonces, en su raíz se van a escribir igual, ¿verdad? Si yo utilizo el verbo amar, yo amé, tú amabas, yo amaría, por ejemplo, está en el mismo, dentro de esa misma raíz. Los irregulares son aquellos que van a presentar una variación. Por ejemplo, dar. Dar, sus variaciones son doy, dimos, diere. Saber, por ejemplo, sus variaciones son sé, supe, sabrás. Medir, su variación es mido, midió, midan, mediremos. Entonces, acá sí hay variación dentro de su raíz. Ya no se escriben de la misma forma. Este es el verbo regular e irregular. Los verbos transitivos, si su acción pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que le ejecuta, los verbos transitivos van a precisar de un complemento directo para completar su significado. Por ejemplo, he leído el libro que me prestaste. Jorge come una manzana. Nos compramos los zapatos para la boda. El verbo transitivo prácticamente nos dice que va a cambiar dependiendo de la acción que realice la persona. Por ejemplo, acá no nos dice el leer, por ejemplo, ¿verdad? Acá se cambia a he leído, porque está hablando en pasado, el libro que me prestaste. Prestaste viene de prestar. Acá hay dos verbos también. Después nos dice Jorge come una manzana. Este verbo pues no sufrió ningún cambio. Otro ejemplo es nos compramos los zapatos para la boda. Compramos, pues también sigue dentro de su misma raíz. Llegan a tener modificaciones dentro del contexto en donde lo vayamos a utilizar. Por su parte, los verbos intransitivos es cuando la acción no pasa a una persona o cosa distinta del sujeto. Acá sí nosotros hablamos en primera persona o en tercera persona. Es decir, que la acción la realiza Jorge, por ejemplo, Jorge come una manzana. He leído un libro. ¿Quién ha leído un libro? Mi persona, porque estoy hablando en primera persona. Nos compramos los zapatos para la boda. Es un verbo que fue utilizado para
para 2 personas, para 3 personas, por ejemplo, al tener nos, que es parte de nosotros. En los intransitivos, por ejemplo, nos dice que es cuando su acción no pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que la ejecuta. Los verbos intransitivos tienen significado pleno y no necesitan de un complemento directo. Por ejemplo, acá estas oraciones o estos verbos son más cortos, las oraciones son más cortas. Me marcho de casa, acá no nos da ninguna otra explicación, vengo del hospital. Son oraciones bastante cortas las que se utilizan estos verbos. El entrenador habló con todo el equipo de natación. Simplemente son oraciones más sencillas o que no necesitan dar otro tipo de explicación, sino que se utilizan de manera muy clara. El verbo Dios, tenemos acá que en un contexto religioso el término de verbo escrito en mayúsculas se refiere a la palabra de Dios o al propio Dios en sí en algunos libros. Como fue escrito en la Biblia, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, que son algunos de los versos bíblicos donde se hace referencia a este también, a este elemento, pero de una manera diferente y con otro tipo de significado. También lo podemos encontrar dentro de esa área. Muy bien, no sé si hay alguna duda o pregunta. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Vamos a realizar un pequeño ejercicio y esto les va a validar su asistencia del día de hoy. Está bastante simple. Vamos a regresar a el tiempo. Van a realizar ustedes ahorita, tenemos 5 minutos todavía más o menos, una oración en pretérito perfecto. Algo que ustedes hayan hecho recientemente. Lo colocan acá en el chat y con eso les vamos a validar su asistencia. Se recuerdan que el pretérito perfecto es una oración que se refiere a un pasado reciente. Pueden colocar qué hicieron en la mañana, qué hicieron antes de que fuera la clase, por ejemplo, o algo que les haya sucedido recientemente. Crean ustedes su oración y la colocan acá en el chat. Tenía una pregunta, eso es cualquiera, ¿verdad? Cualquiera, de cualquier situación, pero tiene que ser de pretérito perfecto, de algo haciendo referencia a algo que les haya pasado recientemente. Pero el tema puede ser el que ustedes quieran. Yo se le vi que estaba hablando, pero no le escuché. Muy bien. Muy bien, gracias David. David nos dice, hoy me levanté muy temprano, muy bien. Muy bien, gracias Jessica. Hoy fui a la casa de mi abuela, muy bien. Muy bien, Job. Hoy me caí en la mañana por quitarle a mi hermana, imagino que dice ahí. Muy bien. A mi hermano, señor, es que ya no pude escribir, que aquí Bueno. anda chingando mi hermanito. Bueno, no tenga pena. Muy bien, vamos a ver. Valeria, hoy escuché música, muy bien. Abner, esta mañana salí a correr, muy bien. Muy bien, Juan, hoy fui a jugar fútbol, hoy desayuné tarde, muy bien, gracias Carmen. Muy bien, ¿los demás? Muy bien, vamos a ver, me perdí algunos acá, permítanme. Muy bien, Lorenzo, hoy fui a trabajar, muy bien. Jocelyn, hoy limpié mi casa. Muy bien, David Ernesto, hoy me fui a trabajar, muy bien. Kevin, hoy fui a caminar, muy bien. Hoy escuché música, Iris. Ever, hoy me levanté temprano para limpiar, muy bien, excelente. Si nos damos cuenta, todas sus oraciones nos hablan de algo que sucedió hoy mismo, en pasado, pero de manera reciente. Fue algo que pasó en la mañana o algo que pasó hace un momento. Esa es parte del pretérito perfecto. Muy bien, gracias Alejandro. Hoy saqué a mi perrito a pasear. El lunes fue el colegio. Muy bien, gracias Mario. Muy bien, creo que a todos enviaron su oración. Muy bien.
En lo que envían los demás oración, les voy a dar algunas instrucciones para la programación número 4. El día martes nos vamos a volver a reunir de manera presencial. Vamos a realizar una hoja de trabajo. El contenido para esta semana, la verdad, no es muy largo. Es bastante corto. Vamos a ver prácticamente la estructura de una oración. Yo considero que son temas que no nos va a llevar mucho tiempo. Espero que nos dé tiempo de terminar esta hoja de trabajo en clase. Para ello voy a necesitar que lleven crayones. Los colores que ustedes tengan. No es necesario que compren una cajita o algo, sino los crayones que ustedes tengan los puedan llevar. Simplemente nos van a servir para nuestra hoja de trabajo. Entonces, por favor, que no se les vaya a olvidar llevar los crayones que ustedes tengan, o pueden ser marcadores, lo que ustedes prefieran. Eso nos va a servir para nuestra clase del día martes. Esa sería la instrucción para qué sería lo que tienen que llevar. Y se recuerdan, por favor, de llevar terminada la actividad de la programación número 2, porque la vamos a calificar ese día también. ¿No hay ninguna otra duda, algún otro comentario? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien. Muy bien, solo vamos a ver. Muy bien. Gracias, Liliana, por su comentario. Ayer estudiamos hasta tarde. Muy bien, excelente. Todos enviaron una oración en algo que les había sucedido y eso es parte del pretérito perfecto. Muy bien, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos el día martes. Que pasen feliz tarde.